Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musal y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa que analiza el acontecer mundial y sus impactos para México. Aproximadamente hace un año, Iván Duque se convirtió en el presidente de Colombia. En el programa de hoy nos preguntamos sobre el balance que ha dejado este presidente de derecha conservadora que ha atestiguado una caída en sus índices de popularidad y que tiene el rechazo mayoritario de la población. En este programa nos preguntamos sobre los aciertos y desaciertos de Iván Duque en Colombia, sus asignaturas pendientes, pero también el futuro incierto del histórico acuerdo de paz. Les pido por favor que me acompañen. Tras ganar la segunda vuelta electoral del 17 de junio de 2018, con el 54.03% de los votos, Iván Duque Márquez asumió el cargo de presidente de Colombia el 7 de agosto siguiente, por un periodo de 4 años, sin posibilidad de reelegirse debido a las reformas legislativas aprobadas en 2015 que ahora lo impiden. En su primer año de administración, Duque creó la Red de Lucha contra la Corrupción, conformada por jefes de control interno, y se implementaron los programas El que la hace la paga y el Plan Diamante, a fin de golpear las estructuras del crimen organizado y las bandas delincuenciales. Por su parte, el mandatario colombiano planteó objeciones y reformas al sistema de Jurisdicción Especial para la Paz, que juzga los crímenes más graves cometidos durante más de medio siglo de lucha armada de las FARC. Con las objeciones, el jefe de Estado buscaba que se aclarara la manera en que los victimarios deben reparar a las víctimas, que los delitos de lesa humanidad no pudieran ser juzgados por la justicia transicional, que se determinara el proceso de extradición de personas por conductas posteriores a la firma del acuerdo y que no se condicionara la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término, entre otros puntos que fueron rechazados después por la Corte Constitucional de Colombia. Respecto al flujo masivo de venezolanos que llegan a Colombia, el régimen ha confirmado su voluntad de seguir desplegando sus esfuerzos de solidaridad y atención humanitaria. De igual manera, en el transcurso de estos meses, las movilizaciones sociales han ido en aumento al reclamar acciones en materia de educación pública y la sustitución de cultivos ilícitos, al tiempo que las encuestas apuntan a que la gestión de Iván Duque ha perdido al menos 15% de la aprobación de los ciudadanos que votaron por él. El 7 de agosto del 2018, el presidente de Colombia, Iván Duque, tomó posesión de su cargo. A 365 días como mandatario, vale la pena preguntarse cuál es el balance que ha dejado el presidente más joven de la historia reciente de Colombia y quien se impuso sobre el exguerrillero Gustavo Petro con más del 54% de los votos. Pero, ¿qué cuentas económicas ha entregado el presidente? ¿Cuál es la situación política que priva en Colombia? ¿Cuál es el estado de ánimo de la sociedad frente al histórico acuerdo de paz? ¿Y cuáles son los aciertos y desaciertos en materia de diplomacia y política exterior? Si bien a lo largo de este programa se van a desagregar una serie de respuestas, lo que es importante comentar es que priva un sabor semiamargo del primer año de Iván Duque en Colombia, sobre todo porque hay una enorme insatisfacción de la ciudadanía con la clase política colombiana. Cristian, Iván Duque cumple su primer año de gobierno. Aciertos, desaciertos, asignaturas pendientes y un cóctel de retos que tiene que enfrentar. Pero a primera vista, ¿cuál es el sabor de boca que te deja su presidencia conservadora? Bueno, yo calificaría el primer año de gobierno de Duque como improductivo y errático. Primero porque desde que se posesionó no ha podido mostrar un liderazgo político, sino que más bien parece dedicado a acatar los designios del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue su mentor en política, y además quien es el que parece estar dirigiendo los rumbos del país desde Twitter y desde el Congreso de la República, ya que también es senador actualmente. Y por otro lado, considero que al presidente Duque le ha costado mucho trabajo mostrar resultados de su gestión, en gran medida porque su gestión ha sido bastante ineficiente hasta el momento. Considero que él ha ocupado mucho tiempo en temas como la crisis de Venezuela o las objeciones a la JEP y
El país, mientras tanto, se desmorona con el asesinato a líderes sociales, el incremento de la inseguridad, el incremento del desempleo. El punto es que si Duque no retoma las riendas del país y asume el liderazgo que le corresponde, es muy probable que toda esta situación se torne aún peor. Con el primer año de la administración Duque, los 200 años de la independencia de lo que en su momento fue la Gran Colombia, ¿no? Y que desde que se fundó la Gran Colombia en 1819, cuando Bolívar, ¿no? O de la mano de Bolívar, logran la independencia del Estado, Colombia es uno de la mano de los criollos, ¿no? Que en la mayoría eran latifundistas, esclavistas. Inclusive hay una polémica con relación a Simón Bolívar, ¿no? Que él va a independizar lo que en su momento era el reino del virreinato de la Nueva Granada con 2.000 esclavos, ¿no? Donde también se le adjudica que era un gran, aparte de esclavista, un latifundista, ¿no? Entonces, en este contexto, a lo que quiero llegar es que dentro de Colombia se ha establecido una sociedad muy polarizada, con dos sectores muy polarizados, ¿no? Los centralistas en su momento, con los federalistas que van a dar pie a los liberales con los conservadores, que quizás son las dos vertientes políticas que tiene Colombia en la actualidad, ¿no? Y que tiene su punto álgido, tú recordarás, se cumplieron el año pasado 70 años del Bogotazo, ¿no? De la muerte de Lesier Gaitán, y que de cierta manera ¿no? Esa confrontación entre el sector conservador con el sector liberal despertó a otro sector que sigue luchando en la actualidad y que exige y grita que tenga una mayor participación y una representación, que es la sociedad civil, ¿no? A partir del gobierno del asesinato, de Lesier Gaitán, pues va a surgir una década después, en 1958, lo que es las FARC, ¿no? Y a partir del establecimiento de las FARC junto con otros grupos guerrilleros, como es el Frente de Liberación Nacional. Existe la impresión de que el presidente Iván Duque, efectivamente cumpliendo un año ya de su mandato, de su presidencia, de su administración, no ha logrado tomar todavía las riendas del país. Esa es la impresión que hay. Esto además, digamos, no es algo que diga yo. Hoy el presidente Duque tiene en un promedio de los sondeos que se realizan al respecto, el 56% de desaprobación, que es prácticamente idéntico, es el mismo número, o lo podrías poner del otro lado, el 40 y tantos por ciento de aprobación, el 45% de aprobación. Esto es prácticamente un número similar al número con el cual salió el presidente Santos después de 8 años de gobierno, lo cual te da una medida de la complejidad de la percepción que sobre su gobierno enfrenta hoy el presidente Duque. Con un desplome en los índices de popularidad del presidente Iván Duque, gran parte de la sociedad colombiana rechaza su primer año de gobierno. Según varias encuestas, se trató del mandatario más impopular de los últimos 20 años en sus primeros 100 días de gobierno, al tiempo que el 60% de los colombianos actualmente desaprueban su gestión, de acuerdo a lo reportado por la empresa Gallup. Muchos se quejan de la falta de rumbo de su gobierno, de la excesiva influencia del expresidente Álvaro Uribe en la toma de decisiones y de su falta de apetito para combatir seriamente la corrupción que le cuesta al país entre el 4 y 6% del PIB anual. Las muestras del enojo se tocan en el congelamiento de una reforma al sistema de justicia en el Poder Legislativo, una ley de financiamiento o reforma tributaria que ha levantado más polémica que aceptación, y los jóvenes insatisfechos, quienes presionan por incrementar el presupuesto público para la educación y que han encontrado en las protestas estudiantiles su principal arma política. Quizá el punto más apremiante es que mantienen la sombra del expresidente Álvaro Uribe. Hay que tener en cuenta que es un partido, el Centro Democrático, que de reciente creación, ¿no? Tiene en promedio un poco más de 4 años que se lanzó como partido político, y es un partido de cierta manera de derecha, ¿no? Fundamentado con la corriente uribista. Y eso de cierta manera ha ocasionado
que el presidente actual reciba también este tipo de quejas, en el sentido de que mencionan, inclusive muchos de sus atacantes de la oposición lo denominan como el delfín de Uribe, porque se establece o han mencionado que realmente quien está manejando las políticas o las riendas del Estado pues, es el expresidente Álvaro Uribe, ¿no? Entonces sí son grandes problemáticas las que él tiene que resolver. La cuestión de la corrupción es una de ellas, sin duda, que se ha incrementado. Uno de los eslóganes de su campaña electoral fue una erradicación de un combate a lo que es la corrupción, ¿no? Y los resultados que han arrojado, como usted lo menciona, es que ha incrementado, inclusive superior a una tasa del 4%. Nunca en la historia de Colombia un presidente había perdido su popularidad tan pronto, ¿no? Ni siquiera Juan Manuel Santos. Duque inició su gobierno con una imagen favorable del 47% y actualmente es del 29%. Y esto se debe, como tú dices, a que la ciudadanía no entiende cuál es el rumbo que Duque le está dando al país, además que no ha podido demostrar capacidad para gobernar, capacidad para sacar adelante proyectos de ley, y ni siquiera ha habido como resultados significativos de su gestión. Mucho de lo que tú haces o dejas de hacer en términos estructurales, en términos institucionales, son pues lo que tú como presidente pasas o envías al Congreso, las leyes que logras pasar y el rumbo jurídico normativo que tú le logras dar al país. El presidente Duque no ha enviado ni 20 iniciativas al Congreso, de las cuales, de las menos de 20 que ha enviado, pueden ser 15, 16 que ha enviado, se han aprobado 10, cuando si tú ves históricamente los últimos gobiernos en Colombia, para estas alturas, los presidentes ya habían logrado por lo menos el envío de aproximadamente 40 iniciativas de ley y la aprobación de por lo menos el 80 o 90% de ellas. Entonces, obviamente, si tú conjuntas, o si tú juntas, mejor dicho, la percepción de la izquierda con la percepción de la derecha, con un tema muy también perceptible de falta de rumbo legislativo, si así lo quieres ver, porque no ha habido una clara línea de iniciativas enviadas al Congreso, pues te resulta esta percepción generalizada, pues de que el presidente o no tiene rumbo o no ha tomado realmente las riendas del país. En materia de credenciales económicas, el presidente de Colombia, Iván Duque, lidia con las turbulencias de la economía internacional. Una estancia en el poder que se ve complicada por la caída de los precios internacionales del petróleo y materias primas. Una economía que crece pero que no cumple con las expectativas ciudadanas deseadas y un desempleo que galopa. Uno de los hierros que más le preocupa a Iván Duque cuando cierra el primer año de su gobierno, un renglón que llegó a 2 dígitos, tocando el 13% en enero del 2019. Por otro lado, sigue abierto el frente de materializar las potencialidades del libre comercio, una Colombia que tiene vigente una estela de tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, la Unión Europea, los países del Mercosur, el Triángulo del Norte, siendo también miembro de la Alianza del Pacífico. Todo un portafolio de acuerdos que no le han permitido diversificar su agenda económica altamente dependiente de los hidrocarburos. Aquí, de cierta manera, el gobierno de Colombia, que tiene grandes problemas internos, por ejemplo, una balanza de pagos deficitaria, ¿no? Hablar, ¿no? O meterse en asuntos de la arena internacional, pues le ha causado un descontento en la población, porque sigue presentando grandes crisis a nivel interno, ¿no? Entre ellas, pues, la cuestión de la violencia, la cuestión de que no se ha logrado consolidar, la cuestión de los acuerdos de paz, por ejemplo, ¿no? Y que en materia comercial pues sigue siendo muy dependiente a nivel interno, por ejemplo, del petróleo, ¿no? de la minería, ¿no? De ciertos commodities, que le ha pegado, ¿no? Con esta depreciación de los precios internacionales del petróleo, pues de manera directa, porque no hay una diversificación del sector productivo. El presidente Duque prometió relanzar la economía colombiana, que está, pues,
que estaba entrampada ahí en una serie de sobreregulación, de sobreimposición, de altos impuestos, de impuestos indirectos, de impuestos para fiscales, como les llaman aquí, que son impuestos indirectos por temas de seguridad social y una serie de cosas. Entrampada, por supuesto, en el tema de la corrupción, entrampada en el tema de los contratos de gobierno otorgados de manera bastante oscura. Entonces, realmente él promete relanzar la economía, y promete relanzar la economía a través de la reducción de impuestos a las empresas y la promoción de nuevas industrias, buscando también un poco atender, digamos, a este sector juvenil que hoy está inmerso en las industrias creativas, la llamada economía naranja, la industria del conocimiento, la industria de las tecnologías de la información, del software, de la inteligencia artificial, incluso de las artes creativas, la arquitectura, el diseño, etc. Todo este año ha sido un año en que las cosas siguen exactamente igual y la gente, como bien dices, no está percibiendo. Así tú les digas que ya hay una nueva ley de financiamiento, que van a bajar los impuestos, que va a haber no sé qué. Bueno, es que estamos a mitad de 2019 y muchos de estos impuestos no van a empezar, o estas reducciones, mejor dicho, no van a tener efecto sino hasta 2020. Hemos alcanzado una tasa de desempleo histórica que no se había, digamos, alcanzado en los últimos 7 años, llegando a un 10.5% en la tasa de desocupación. Además, la ley de financiamiento que propuso Iván Duque recientemente con el propósito de disminuir los impuestos a las empresas privadas, generó un hueco fiscal de más de 5 billones de pesos colombianos y hasta el momento no es claro cuál es la estrategia que va a emplear el gobierno para subsanar ese déficit. Los primeros meses del gobierno de Duque se caracterizaron por que tuvo que enfrentar una fuerte movilización por parte de los estudiantes y de los académicos, particularmente de las universidades públicas. Frente a esto, la decisión por la que optó Duque fue por la de incrementar el presupuesto para las universidades públicas en más de 4.5 billones de pesos. Sin embargo, esto es insuficiente para subsanar el problema estructural de desfinanciamiento que tiene la educación en el país. Con una estela de luces y sombras, Iván Duque, como presidente de Colombia, cierra su primer año. Como es natural, siguen adelante los desafíos en materia económica, política y social, pero también el gran reto de instrumentar el histórico acuerdo de paz firmado en el año 2016 entre la guerrilla colombiana y el gobierno de Juan Manuel Santos. El conflicto más longevo de América Latina, que dio un saldo de alrededor de 220,000 muertos, más de 25,000 desaparecidos y más de 5 millones de desplazados. La enorme disyuntiva del gobierno de Iván Duque ha sido la de instrumentar o bien desarmar el histórico acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que le valió a Juan Manuel Santos el Premio Nobel de Paz, en donde algunos llaman a este proceso histórico de paz como paz, mientras que otros lo califican como un pacto de impunidad. Sí, yo creo que el acuerdo de paz que se alcanzó en el 2016 le valió al expresidente Juan Manuel Santos inclusive el Premio Nobel de la Paz. Pero también eso atrajo, como usted bien lo menciona, el resurgimiento de lo que era el uribismo, el mismísimo Álvaro Uribe, y que de cierta manera también llegara a la presidencia. Con esto no quiero decir que haya sido un factor esencial, pero sí influyó a que el presidente actual Iván Duque haya llegado a tomar el poder dentro de Colombia, porque como usted bien lo menciona, la mayor parte de la población estaba en contra de lo que era estrechar los vínculos con una guerrilla que si nos apegamos al contexto histórico y de los daños que ha ocasionado todo este periodo, pues han sido altas tasas, ¿no? La guerra a lo largo de poco más de 54 años ha dejado en promedio más de 220,000 vidas, ¿no? Perdidas, ¿no? De colombianos perdidos. Cristian, ¿acuerdo de paz o pacto de impunidad? Frente al acuerdo de paz, yo considero que Duque ha mantenido un discurso contradictorio, porque por un lado en escenarios internacionales él ratifica los compromisos del Estado colombiano frente a la paz, pero al interior del país él hace todo lo contrario, manifestando sus reservas frente a los acuerdos de paz.
poniendo objeciones a la reglamentación de la JEP, o lo que es peor aún, desfinanciando los proyectos y los programas necesarios para implementar los acuerdos. Actualmente hace falta tramitar el 57% de las normas necesarias para implementar el acuerdo de paz. Y hay puntos del acuerdo cuya implementación ha sido mínima. Por ejemplo, el primer punto, que es el de reforma rural. El gobierno se ha negado a disponer de los recursos necesarios para que la Agencia Nacional de Tierras redistribuya más de 3 millones de hectáreas de tierra a los campesinos, que era una de las principales exigencias. Primero, una de las principales causas del conflicto, y segundo, una de las principales exigencias de la guerrilla en La Habana. Sobre todo en el acuerdo de paz, no ha logrado una vía que le permita tener contentos a los extremos, y por lo tanto tampoco tampoco está demasiado contento el centro. O sea, y me explico, ¿por qué? Porque para los uribistas o los pro-uribistas, o para no ponerlo o no personalizarlo, para las personas de centro, derecha y derecha de Colombia, había un compromiso por parte del presidente Duque de echar para atrás o de rectificar, de corregir mucho de lo que ellos consideraban una mala negociación en los acuerdos de paz. Eso no ha sucedido en la percepción de ellos. O sea, lo que hay es que en gran medida el presidente Duque ha honrado muchos de los programas, de los proyectos, del fondo del acuerdo de paz del presidente Santos, y eso pues tiene al centro derecha, a la derecha y a la gente que había pensado que ese acuerdo se iba a corregir muy descontenta. La paz en Colombia pende de un hilo. La crisis política e institucional para implementar el acuerdo de paz nos obliga a poner sobre la mesa del debate público un posible fracaso de este acuerdo histórico firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla en 2016. Un acuerdo que fue mediado por Cuba y Noruega y que le acompañaron los buenos oficios de Venezuela y de Chile. Si bien este histórico acuerdo de paz ha sido ratificado por la Cámara de Diputados y el Senado de Colombia, es importante comentar que el fin del conflicto no ha llegado. La reconciliación nacional se aleja debido a la enorme crispación de la sociedad frente a este conflicto, aunado a que la certidumbre tampoco ha tenido cabida. Sobre todo, la misma victoria de Iván Duque el año pasado trajo consigo un mensaje neurálgico: desarmar lo pactado por la comunidad internacional y Juan Manuel Santos. Esto hizo que ciertos sectores que estaban en contra de los acuerdos de paz, como por ejemplo el partido que va a surgir, el Centro Democrático, y lo que es la cuestión del uribismo, haya despuntado, ¿no? Y eso haya fortalecido de cierta manera el partido que está actualmente en el poder y lo que es el gobierno de Iván Duque, ¿no? Que pues en la actualidad sigue manteniendo dentro de la Cámara ciertas problemáticas, porque estamos hablando de la jurisdicción especial para la paz que surgió a través de los acuerdos de paz, donde de cierta manera Iván Duque fue uno de los principales críticos del gobierno de Santos, a pesar de que llegó a formar parte de la administración. Fue un férreo crítico del gobierno de Santos y en particular de lo que fueron los acuerdos de paz. Ha establecido 6 objeciones a la jurisdicción especial para la paz, pero no ha entrado en concordancia con la mesa legislativa, ¿no? Estos ataques a la paz, a la JEP, a los acuerdos, ha generado mucha desconfianza entre los sectores que se desmovilizaron, ¿no? Entre algunos sectores de las FARC. Particularmente se dice que en las FARC hay 2 sectores: un sector radical que está liderado por Iván Márquez y un sector más moderado que es el que está liderado por alias Timochenko.
el sector radical justamente ha utilizado como pretexto estos ataques para generar una desconfianza hacia el gobierno. En muchos casos por postura política, por sacar beneficios mediáticos y por simple estrategia, desconociendo pues que el presidente Duque ha respetado mucho de la parte de los acuerdos y simplemente pues se han dedicado a hacer también una campaña mediática en donde ponen a Duque como pues digamos como el enviado de Uribe para acabar con el proceso de paz. Y esa percepción que de algún modo se gestó y se trató de proyectar durante la campaña presidencial de hace un año y medio, es una percepción que el presidente Duque no ha logrado revertir, con el que la izquierda y los partidos incluso de izquierda extrema y, vamos a ponerlo muy claro, los petristas y Petro, por supuesto, posicionándose o buscando posicionarse hacia una nueva candidatura por el centro izquierda y la izquierda dentro de 3 años, pues mañosamente, porque hay que decirlo, han estado repitiendo que Duque es el presidente que está en contra de la paz. El acuerdo de paz en Colombia está en riesgo. El regreso de la derecha conservadora en manos de Iván Duque y su toma de decisiones está apostando al fracaso del acuerdo de paz y el regreso de la confrontación entre las dos facciones de guerra, pues el mandatario busca cambiar aspectos esenciales como la participación política de la guerrilla y el sistema de justicia transicional, un hecho que escandaliza a los principales líderes insurgentes tras larguísimos años de espera y negociación. Por ejemplo, Iván Márquez, el ex jefe negociador de las FARC, señaló que fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo que busca cambiar las reglas del juego pactadas. Recordemos que alrededor de 7,000 guerrilleros entregaron sus armas en contraste con 1,200 que rechazaron los acuerdos de paz y que continúan activos como células residuales del conflicto, pese al esfuerzo del Estado por combatirlos. Evidentemente, el desafío de incorporar a los guerrilleros a la vida civil ha sido una de las mayores dificultades del proceso de paz. Los principales puntos que establece el gobierno de Iván Duque es no darle tanta prerrogativa a los exguerrilleros, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el caso en particular de Jesús Sandrich, ¿no? Que inclusive formó ya parte de lo que es la Cámara Legislativa, ¿no? Que una vez que se le otorgaron estas prerrogativas, se nos fue, ¿no? Se les fugó a los colombianos. Entonces estas son de cierta manera una de las ideas que presenta Iván Duque, ¿no? Y que de cierta manera está dividido o entra en conflicto con una Cámara que está más apegado a los lineamientos alcanzados en el anterior periodo, ¿no? ¿Qué es la JEP? Es una instancia encargada de investigar y juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. Esto implica investigar a todos los actores, no solamente a la guerrilla, sino también al Estado, a las fuerzas militares, etc. Y es fundamental para la implementación de los acuerdos de paz porque es una de las concesiones que exige un grupo armado que reivindica banderas políticas para acceder a reincorporarse a la vida civil. Ahora bien, Duque, creo que uno de los peores errores que ha cometido Duque ha sido justamente objetar 6 de los artículos que regulan la ley estatutaria de la JEP. Primero, porque se enganchó en una batalla completamente innecesaria y de la que tenía pocas probabilidades de salir bien librado. Y segundo, porque generó un clima de polarización política que inclusive llevó a que muchos partidos independientes que defendían la paz se pusieran en su contra. Conozco personalmente al presidente Duque, le tengo un aprecio particular en lo personal, una gran admiración en lo político y en lo público. Me tocó compartir con él muchísimo cuando él era senador y yo era embajador, pero antes de eso también éramos amigos y confío en la capacidad que el presidente Duque tenga para retomar sus agendas, para tomar
esas riendas que, pues, desde la percepción no se han tomado. Hay una disculpa, si así lo quieres llamar, no sé si sea la palabra correcta, pero hay una explicación, mejor dicho, que yo le puedo dar a la situación percepcional que hoy está pasando el gobierno del presidente Duque y que es el estilo de gobernar del presidente Duque. El presidente Duque no ha practicado medidas, digamos, de compra de la oposición. El presidente Duque tiene un estilo muy conciliador de gobernar. El presidente Duque favorece la unidad del país, la cohesión del país por encima de las medidas unilaterales de gobierno, así eso le esté costando hoy popularidad y aprobación. El caso de Jesús Santrich trae en jaque a Colombia y a la comunidad internacional. Un personaje clave que ha desaparecido junto con otros líderes de la insurgencia colombiana como el mismo Iván Márquez y José Manuel Sierra, este último alias Aldinever, quienes no han asistido, por cierto, a las comparecencias previstas por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz y que se presume están recibiendo el cobijo de Venezuela gracias a las diligencias de Nicolás Maduro. El hecho de desairar al órgano jurisdiccional emanado del acuerdo de paz representa en sí mismo un mensaje de rompimiento formal con la paz y con las víctimas, quienes esperan verdad, reparación y garantías de no repetición. Este incumplimiento viene a propósito de la consigna trompista de acusar a Jesús Santrich de traficar cocaína hacia Estados Unidos, aparentemente posterior a la firma del acuerdo de paz, lo que lo hace susceptible de una orden de extradición. Aunque la Jurisdicción Especial para la Paz mantuvo la garantía de no extradición, este hecho es leído por la guerrilla como un montaje de la DEA y una traición al mismo acuerdo de paz. Justamente una de las objeciones a la JEP tenía que ver con el tema de la extradición. Y en este punto los líderes de las FARC son, digamos, muy claros en que no están dispuestos a ser extraditados a Estados Unidos. Es lo peor que les puede pasar. Es lo peor que les puede pasar, y el mejor ejemplo de ello es Santrich, ¿no? Santrich, que es uno de los principales líderes de las FARC, que hizo parte del secretariado y que posterior al acuerdo fue uno de los designados por el partido de las FARC para que ocupara una de las curules que les fueron asignadas. Ante una supuesta investigación dirigida a Santrich, porque supuestamente él seguía vinculado al negocio del narcotráfico después del acuerdo, él empezó a ser investigado y la justicia de Estados Unidos lo pidió en extradición. Y esto, digamos, generó mucha desconfianza al interior en el proceso de paz y al interior de ciertos sectores del partido de las FARC. Y esta es una de las razones por las que se dice que Santrich, digamos, desapareció. Sí, algunas versiones dicen que está en Venezuela, pero realmente no es claro su paradero. Uno de los propósitos era dejar de, apoyar al campo, dejar de que produjeran este tipo de productos, ¿no? Por ejemplo, la hoja de coca, y se dedicaran a la producción de otros sectores agrícolas, ¿no? ¿Cuál ha sido el resultado? Que el gobierno no ha dado esos apoyos, ¿no? Por ejemplo, se habla que más de 100,000 campesinos se registraron, ¿no? De productores agrícolas para que recibieran los apoyos y cambiaran el modo de producción agrícola, ¿no? O sea, que cambiaran la producción de coca por otros productos, pero el resultado es que no ha tenido la atención por parte del gobierno. Eso ha hecho que muchos de estos campesinos agricultores sigan con la producción de coca y de cierta manera se siga exportando, teniendo su caldo de cultivo, ¿no? Su principal mercado, lo que son los Estados Unidos, ¿no? Entonces también de manera directa en la cuestión de la reintegración, por ejemplo, de las tierras o de los productores que estaban muy vinculados con el sector del narcotráfico, no solamente con la guerrilla, muchos de ellos provienen, por ejemplo, el sector del narcotráfico de los exparamilitares, ¿no? Mucho paramilitar. De cierta manera se ha mantenido esa tasa de producción porque no han tenido el apoyo, ¿no? Por parte del gobierno. El sismo político en Colombia está representado por las fuerzas que buscan descarrilar la instrumentación y la implementación del acuerdo histórico de paz.
Estas fuerzas que están representadas por la derecha conservadora y por sus grupos más radicales que buscan corregir el texto firmado y pactado en el 2016 y sobre todo revisar las facultades del mecanismo de la justicia transicional que investiga y juzga a los guerrilleros dentro del conflicto colombiano y que también invita a los excombatientes a que desistan de participar de este proceso en búsqueda de la verdad. Pero la paz también está en riesgo debido al incumplimiento que están haciendo los líderes de las FARC frente a la Jurisdicción Especial de la Paz. Además, todo este esfuerzo también está golpeado por la misma intencionalidad política de Donald Trump de seguir adelante con la guerra en contra de las drogas. Todo un panorama y una mezcolanza de factores que están poniendo en cuestionamiento lo pactado en el año 2016. Yo creo que por parte de la administración norteamericana, la anterior, la de Barack Obama y actualmente la de Donald Trump, fue bien visto la cuestión de un acuerdo de paz, acabar con la problemática, porque eso hablaría de una erradicación, por ejemplo, de la producción y del cultivo y la producción de la hoja de coca para producir la cocaína, por ejemplo. Pero que inclusive se insertó dentro de los acuerdos de paz, ¿no? una reintegración, por ejemplo, de las tierras que eran utilizadas, ¿no? Por ejemplo, para la producción de drogas, ¿no? Que estaban muy vinculadas también con el sector de la guerrilla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la actualidad, y ese también ha sido uno de los distanciamientos que ha tenido la actual administración de los Estados Unidos, de Donald Trump, con el gobierno colombiano, que contrario a lo que se pensaba, a los resultados que se pensaban o se esperaban alcanzar con relación a la producción de cocaína, los resultados es que han sido todo lo contrario, ¿no? O sea, no ha habido una reducción de lo que es la producción de coca. El aliado tradicional en prácticamente todos los temas vinculados con seguridad, con capacidades militares, con lucha contra el narcotráfico, de Colombia, que es Estados Unidos, o que había venido siendo Estados Unidos, han pasado pues un par de cosas desafortunadas que tienen que ver con la presión que el presidente Trump, como lo ha hecho en todo el mundo, pero para Colombia es particularmente sensible porque es su gran aliado. Entonces ellos sienten que hay una obligación moral por parte de Estados Unidos de seguirles reconociendo ese papel de aliado, y ha habido una serie de señales sumamente desafortunadas en meses recientes que le dejan de reconocer ese país, ese estatus por parte de ese país a Colombia. ¿Cuáles? Pues primero el reclamo del presidente Trump de que las hectáreas sembradas de hoja de coca para la producción de cocaína no han bajado, y no solo no han bajado en los últimos años, sino que se han incrementado. Entonces hoy Colombia tiene prácticamente la misma cantidad, si no es que un poco más, de hectáreas sembradas para producción de cocaína que en tiempos de Pablo Escobar. Desmontar el acuerdo de paz que apoyó Barack Obama también es parte de la intencionalidad política de Donald Trump frente al acuerdo histórico de paz en Colombia. La política de Estados Unidos hacia los acuerdos de paz recientemente ha sido más bien crítica, ¿no? Particularmente porque se apela a que el narcotráfico sigue en aumento y los cultivos ilícitos siguen en aumento. Y inclusive hay congresistas que han denunciado algunas retaliaciones por parte del gobierno de Estados Unidos por estar a favor o por legislar a favor de la paz. Creo que su desconfianza está bien fundamentada si tenemos en cuenta pues todos los ataques que desde el gobierno se le han hecho a los acuerdos, ¿no? Empezando por el plan de desarrollo, que empieza por desconocer que en Colombia existió un conflicto armado. Y esto es un retroceso porque era una discusión que ya se había saldado hace 7 años atrás. Entonces, creo que su desconfianza tiene fundamento, pero aún así pues hay, digamos, muchos sectores, tanto en el Congreso como en la sociedad, que están respaldando y que están vigilando el cumplimiento de estos acuerdos. Inclusive también hay unos compromisos
con la comunidad internacional que están siendo supervisados, por ejemplo, por la ONU o por otros gobiernos en diferentes partes del mundo. Según un estudio del Instituto Kroc para los Estudios Internacionales para la Paz de la Universidad de Notre Dame, señalan que para junio del 2019 tan solo el 23% de las 578 disposiciones del Acuerdo de Paz han sido instrumentados en su totalidad. Ahí tenemos los enredos institucionales de la paz, la falta de voluntad política por parte de diversos actores, pero también los intereses económicos y criminales ligados a sectores que buscan propugnar para regresar al statu quo. Pero además tenemos una enorme preocupación en Colombia. La violencia que se ha generado desde la firma del histórico Acuerdo de Paz. Hasta la fecha, 500 asesinatos de líderes ambientales, indigenistas, comunitarios y políticos han tenido lugar. Estos líderes que se han convertido en las víctimas de las bandas criminales que buscan regresar al statu quo y que entienden que hay ciertos sectores paramilitares, por ejemplo, y la misma disidencia de las FARC que están buscando regresar a las épocas de la guerra. Una de las iniciativas que Duque no ha logrado tramitar en el Congreso justamente tiene que ver con la ley anticorrupción. Recordemos que hace un año se llevó a cabo una consulta popular anticorrupción que buscaba medidas más drásticas para aquellos políticos que estuvieran involucrados en escándalos de corrupción, como por ejemplo eliminar el beneficio de casa por cárcel. Esta consulta anticorrupción tuvo una participación de más de 12 millones de personas. Sin embargo, esta votación no fue suficiente para que la consulta fuera vinculante. Por lo tanto, el presidente Duque se comprometió en teoría a que iba a presentar ante el Congreso todas las reformas que sean necesarias para evitar el saqueo de los recursos públicos. Sin embargo, este paquete de reformas anticorrupción fueron debatidos tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, y cuando estaba a punto de pasar a sanción presidencial, la ley se hundió, porque hubo un error en el trámite legislativo. Va a haber sustitución voluntaria y manual de los cultivos ilícitos. Sin embargo, ya básicamente hay un acuerdo entre el gobierno colombiano y el gobierno de Estados Unidos en que se van a retomar las fumigaciones con glifosato, a pesar de que se ha demostrado en el pasado que este método no ha dado los resultados esperados, sino que por el contrario los cultivos ilícitos han incrementado. Y esos sectores se siguen sintiendo asfixiados por los impuestos que todavía no han pagado, asfixiados por una corrupción que todavía no se logra abatir, sobre todo en los niveles bajos, que es donde más hay, porque el presidente puede ser muy honesto, pero si hay, y los ministros pueden ser muy honestos, pero si al nivel de la ventanilla donde ve el ciudadano, al nivel donde te dan el permiso de operación o la licencia, tú no logras abatir la corrupción, la percepción de corrupción se mantiene. Y por el otro lado, entonces no hay percepción de que han mejorado el tema impositivo, no hay percepción de que necesariamente ha mejorado el tema de corrupción, y seguimos sin poder, o la economía colombiana, el gobierno colombiano sigue sin poder dar los incentivos adecuados a la economía tradicional que representa el 90%, pues entonces no hay todavía tampoco una percepción de mejoría. Y ahí, de nueva cuenta, la percepción generalizada de que no hay cambios, de que no hay, y lo peor, que no hay rumbo. Colombia es el país, ¿no?, con el mayor índice de desplazamiento interno dentro de toda la región latinoamericana, ¿no? En este periodo de guerra que lleva un poco más de medio siglo,
Estamos hablando que se han desplazado, una migración forzada, un desplazamiento forzado, poco más de 6 millones de colombianos, que eso lo convierte, como repito, en el país con la tasa más alta de migración interna, ¿no? Sin hablar, ¿no?, de los miles de desaparecidos, ¿no? Entonces, este contexto, de cierta manera, para ciertos sectores de la población fue bien recibida, bien vista, acabar con esta confrontación entre los grupos guerrilleros con el gobierno, para minorar estos resultados, ¿no?, estas cifras que les estoy mencionando, pero también para un sector conservador de la ultraderecha, ciertas sociedades hindúes, por ejemplo el sector empresarial, por ejemplo, no vieron bien visto estos acuerdos de paz, ¿no? Y el punto es que, por ejemplo, hubo un poco más del 60% de la abstención para ir a votar. El ciclo de violencia en Colombia, después de la histórica firma del acuerdo de paz, encuentra otro relato explicativo con el rompimiento del diálogo entre el gobierno de Iván Duque y el Ejército de Liberación Nacional. Tras el atentado del 17 de enero del año 2019, que dejó 22 muertos y 66 heridos. La última guerrilla de extrema izquierda activa en territorio colombiano, que ha tomado el papel que las FARC han dejado en los territorios rurales y que no cede en sus actos de intimidación, provocación y terror. El hecho de que la Fiscalía de Colombia haya ordenado la captura de 10 líderes del Ejército de Liberación Nacional, incluidos 5 miembros de su cúpula, ha provocado un enfrentamiento directo entre Iván Duque y La Habana, pues se presume que varios de estos líderes permanecen en Cuba. Bueno, en materia de seguridad, los resultados de Iván Duque en este año han sido nefastos. Como tú señalas, hay un incremento o un fortalecimiento de los grupos armados ilegales, y eso ha conllevado a que haya un incremento en el asesinato a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Desde el año 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, hasta el día de hoy, se calcula que hay más de 700 líderes y lideresas asesinadas. Y la mayoría de estos homicidios se ha dado justamente desde que Duque llegó al poder. Desde que Duque llegó al poder, los diálogos con el ELN quedaron suspendidos, ¿no? Y los negociadores por parte de la guerrilla estaban, digamos, esperando instrucciones en La Habana. Sin embargo, a raíz del atentado a la estación de policía en enero del 2019, Duque decidió romper los acuerdos, y hasta el momento la posición de Duque es que no quiere negociar con el ELN. Cosa contraria son los líderes de la guerrilla, que han insistido de diferentes maneras en que quieren retomar las negociaciones. Por el momento no es claro cuál va a ser el rumbo que va a tomar esas negociaciones, pero yo considero que es uno de los grandes retos que tiene Duque para sus próximos 3 años. De hecho, esa es una de las grandes problemáticas que está presentando actualmente Colombia, que ha frenado estos procesos de pacificación en la región. ¿Por qué? Porque todavía el grueso, ¿no?, del Estado, ¿no?, los principales cabezas del Estado colombiano establecen o catalogan a estos grupos como guerrilleros o inclusive, como en el caso del Ejército de Liberación Nacional, como terroristas, ¿no? Entonces hay un combate abierto, a pesar de que se establecieron los acuerdos de paz, ¿no?, en el 2016, todavía un combate, una declaración de combate abierto entre lo que es el gobierno con relación a la guerrilla, ¿no? El resultado tal es que a partir del 2016 hasta la fecha se han presentado, ¿no?, poco más de 620 asesinatos de líderes políticos, de gente de la asociación civil, luchadores por los derechos humanos, ¿no?, dentro del Estado colombiano. Entonces, esta tasa tan alta nos refleja que, de cierta manera, estos acercamientos entre la guerrilla con el gobierno son prácticamente tenues, ¿no? O sea, no se ha logrado consolidar una pacificación y un acuerdo de paz entre ambas partes. Por el otro lado, acá, la forma de acabar con esas plantas es a través del rociado de glifosato, que se ha comprobado una y otra vez que el glifosato sí mata a la hoja de coca, pero mata también a todo lo demás, contamina la tierra y es una cosa tremenda, con lo cual hay una oposición brutal dentro de Colombia a el tema del glifosato, y por el lado de Estados Unidos una presión brutal para que se siga rociando con glifosato. Entonces, ahí es otra vez donde el tema de la política exterior no ha terminado de redondear el rumbo
que el país siga, porque parece que el aliado tradicional que es Estados Unidos se nos está yendo, y por el otro lado, la gran apuesta del gobierno colombiano, que ha sido por tirar a Maduro para parar la migración, pero también como una especie de promesa o una esperanza de que cuando ese mercado se abra, Colombia sea el gran proveedor de productos y el gran reconstructor de Venezuela. Los enredos de la paz se complejizan aún más si tomamos en cuenta las tensiones crecientes entre Caracas y Medellín. De entrada, Iván Duque critica a Maduro de ofrecer protección a líderes de las FARC y convertir a su país en un santuario de terroristas y narcotraficantes, al tiempo de desconocer su legitimidad de gobernar, a propósito de respaldar al presidente interino Juan Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países, entre ellos todos los pertenecientes al Grupo de Lima. Por otro lado, la llegada de más de 1.500.000 refugiados venezolanos a Colombia ha despertado la entraña recelosa de muchos ante el desempleo y el desánimo laboral que priva entre los colombianos. El dramático éxodo migratorio, junto con los enfrentamientos en la frontera, donde se abren o cierran los pasos y puentes fronterizos, nos hablan de un hervidero de fricciones entre ambas naciones que ha optado por romper relaciones diplomáticas. Colombia, es el principal país que recibe migrantes venezolanos. Se habla de que en la actualidad que hay poco más de 1.4 millones, ¿no?, de venezolanos en territorio colombiano, producto de esta crisis política que se vive en el estado bolivariano, ¿no? Que eso nos habla de que Colombia pues mantiene una política de fronteras abiertas, aunque no ha establecido los lineamientos políticos y los requerimientos económicos sociales para atender a la población. Inclusive ha hecho un llamado el gobierno de Iván Duque a que otros estados, como por ejemplo Chile, ¿no?, en el caso de Bolivia, participe, ¿no?, en esta cuestión tan apremiante como es la migración venezolana. Otro punto también es que, volviendo al caso venezolano, ha sido un férreo crítico de la dictadura, bueno, de lo que él denomina la dictadura en Venezuela. No le da temor al catalogar al presidente Maduro como dictador. Yo creo que Duque se ha concentrado demasiado en solucionar los problemas de Venezuela y ha descuidado los problemas internos del país. Si bien él asumió un liderazgo a nivel regional en contra, digamos, del régimen autoritario de Nicolás Maduro, creo que también ha sido favorable el tratamiento que le ha dado al tema de la migración venezolana, en el sentido en que, según cifras del ACNUR, desde que comenzó esta crisis humanitaria, más de 4 millones de venezolanos han salido del país y alrededor de 1.200.000 venezolanos permanecen en Colombia. Y yo considero que Duque ha tratado el tema desde una perspectiva más de los derechos humanos, en el sentido en que les ha brindado facilidades para que realicen sus trámites migratorios, les ha brindado permisos temporales de trabajo y recientemente les ha ofrecido la nacionalidad a los hijos de los venezolanos que nacen en Colombia. El presidente Duque se ha jugado gran parte de su capital político en la caída de Maduro. Y Maduro sigue sin caer. Y lo que está sucediendo es que en Colombia hoy hay 1.600.000 refugiados o desplazados, como les quieras llamar, venezolanos. Apenas hace 2 o 3 días el presidente Duque dio ciudadanía por decreto a prácticamente 40.000 niños nacidos en Colombia de padres venezolanos en situación de refugio, lo cual también para el pueblo colombiano resulta un tanto confuso decir, bueno, a ver, entonces hoy ya tenemos 30.000 niños más a los que hay que darles servicios con el pago de nuestros impuestos. Maduro sigue sin caer. Se prevé que si Maduro sigue sin caer, en vez de 1.600.000, en un par de años habrá aquí 3 millones de venezolanos refugiados en una población de 48 millones. O sea, estás hablando casi el 8% ya de la población, todos refugiados, todos sin trabajo, todos sin acceso a seguridad social, etc. La política internacional de Iván Duque no solamente se ha concentrado en Venezuela o en Estados Unidos.
Llama la atención que en su último año de gobierno, en el primer año, por cierto, realizó 17 viajes al exterior, estrechando relaciones con América Latina, la Unión Europea, Asia-Pacífico y específicamente con el gigante asiático China. Para el caso de América Latina es importante comentar que Colombia ha sido un miembro activo de la Alianza del Pacífico, esta alianza que también se comparte con México, Perú y Chile. Además, Iván Duque ha tenido un rol estelar en la creación del PROSUR, este organismo regional hemisférico que reemplaza a la UNASUR y en la que no participa Venezuela. Resulta desafortunado que las diferencias políticas e ideológicas entre los países de América Latina nos alejen de la aspiración de la unidad que tanto necesitamos para enfrentar el mundo convulso e incierto de hoy. Es uno de los aspectos por los que más críticas ha recibido el presidente Duque, porque no se ven los resultados de esos viajes internacionales. El va a Cannes y hace un discurso sobre la economía naranja y la gente en Colombia ni siquiera entiende todavía en qué consiste eso, la economía naranja. O inclusive recientemente hace un viaje a China y los resultados realmente no son significativos. Hay un acuerdo frente a la exportación de algunos productos agrícolas y frente a la creación de una línea aérea directa entre Colombia y China, pero más allá de eso, pues no es tan claro cómo esos viajes están beneficiando a la economía del país. En la arena internacional no se reflejan esa política activa que refleja, porque el gobierno con Europa pues, es bastante escaso, ¿no? Hay una estrecha dependencia, como repito, con los Estados Unidos en materia comercial, y aquí viene el factor de China, ¿no? Que China es, como mencioné, es un importante socio comercial en materia tanto de importaciones como exportaciones. Y hay que tener en cuenta que uno de los respaldos que presenta el gobierno de Venezuela es China, que le inyecta 56.000 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, pues aquí viene la cuestión de la política que ya no es de suma cero, ¿no? Entonces, aquí de cierta manera el gobierno de Colombia, que tiene grandes problemas internos, por ejemplo, una balanza de pagos deficitaria, ¿no? Hablar, ¿no? O meterse en asuntos de la arena internacional, pues le ha causado un descontento en la población, porque sigue presentando grandes crisis a nivel interno, ¿no? 17 viajes incluidos oficiales, etcétera, más 4 o 5 que son 22 viajes internacionales en un año, contando los de frontera. Que la gente hoy se pregunta qué efecto han tenido, porque cuando tú no tienes un resultado tangible en tu bolsillo o en tu día a día de 22 viajes internacionales en un año, entonces parece que fue excesivo. Incluso se habla de los gastos de esos viajes, que, siendo sinceros, esa es retórica. O sea, para un presupuesto nacional, 22 viajes es un porcentaje bajísimo del gasto. Pero la retórica normalmente sirve también para hacer pensar a la gente que es como si tú te gastaras tu dinero de vacaciones y sientes que te fuiste 22 veces en un año, te gastaste un gran porcentaje. Pero bueno, más allá de eso, realmente no ha habido, por lo menos en la percepción, y quiero ser muy claro en esto, yo lo que estoy analizando y diagnosticando hoy es por qué hay una mala percepción del gobierno del presidente Duque. Y en la percepción de la gente es que esos viajes internacionales no han tenido demasiados resultados. Yo creo que este segundo año que inicia va a ser un mucho mejor año para el presidente Duque. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Zorrina Musali. Como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, 10 años descifrando el mundo.